Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24. Las campañas de vacunación en el mundo contra la COVID-19 se han acelerado. Al mismo tiempo, decenas de países, la Organización Mundial de la Salud y varias organizaciones no gubernamentales piden a los países ricos y a los laboratorios acepten suspender de manera provisional los derechos de propiedad intelectual a fin de acelerar la aplicación de la vacuna de manera más equitativa. Para hablar de este tema, saludamos a distancia, en razón de las medidas de seguridad sanitaria, a Jimena Reyes, director para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH. Jimena Reyes, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias, Pablo, y un saludo a todos los televidentes. Jimena Reyes, recientemente la Federación Internacional por los Derechos Humanos publicó una declaración en la que piden precisamente a los países ricos y a los laboratorios acepten suspender de manera transitoria esos derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Concretamente, ¿qué quiere decir esto de los derechos de propiedad intelectual? Sí, los derechos de propiedad intelectual significan que las empresas que registran patentes sobre productos no van a ser copiadas por otras empresas y guardan el monopolio. Y estas reglas desde los años 90 ahora tienen un estatus nivel internacional a través de las regulaciones a las cuales se adherieron prácticamente todos los países del mundo en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, estas son esas reglas, y esas reglas se aplican también para, por ejemplo, las vacunas que se acaban de identificar. Jimena, ¿a qué países o laboratorios dirigen ustedes esta declaración? Generalmente uno tiende a pensar en los países de Occidente, pero es cierto que también países como China o Rusia también producen esos medicamentos. Sí, efectivamente, esta declaración se dirige a todos los países de la Organización Mundial de Comercio, porque se está discutiendo en estas semanas y con una decisión en junio que tiene que ser de unanimidad, esta propuesta que puso en la mesa África del Sur e India, pero a la cual ya 90 países se han adherido, donde piden la suspensión de los patentes relacionados con la tecnología, con las vacunas, que permitiría mejorar la situación del COVID. Pero en particular, los países que están bloqueando el voto, lo cual puede ser una paradoja, son los países de la Unión Europea. Vamos a volver sobre eso, precisamente. Y también Australia, Japón. Vamos a volver sobre eso, Jimena. Al respecto, los países más avanzados, así como los laboratorios, el argumento que dan para no aceptar la suspensión de esos derechos de propiedad intelectual gira en torno a dos ejes. Por un lado, dicen que si se suspenden, desestimularían la investigación científica en favor del desarrollo de las vacunas, y además, añaden, los países llamados del sur no tienen la capacidad técnica para producir dichas vacunas. ¿Qué responden ustedes a estos dos argumentos, Jimena Reyes? Contestamos primero que en este caso particular, por la gravedad de la situación, los países invirtieron masivamente 7.000 millones de euros fueron dados a las empresas para desarrollar estas vacunas. Entonces, ese fundamento que dice que la propiedad intelectual permite que luego la empresa gane suficientemente dinero para poder cubrir los gastos de inversión, aquí no tiene espacio. Pero además de eso, es una cuestión de valorar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de ganar dinero y estamos hablando de salvar vidas. Y a la declaración que hacemos también hay que agregar que numerosas instituciones de Naciones Unidas están llamando a esa suspensión. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales
culturales, y en las Américas la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado una resolución donde dice necesitamos esta suspensión. Es una cuestión de derecho a la vida y de derecho a la salud que deben ser primar, tener prioridad sobre estos derechos de propiedad intelectual. Y la suspensión que se solicita está limitada temporalmente y también en ámbito. No estamos pidiendo una revolución, sino simplemente que se tome una decisión de carácter transitorio. Situación, sí. Exactamente. Lo señalaba usted, India y Sudáfrica promovieron en diciembre pasado una reunión al interior de la Organización Mundial del Comercio pidiendo la suspensión de los derechos de propiedad intelectual. Ciertamente fue seguida esta propuesta por más de 100 países que apoyaban la suspensión y, como comentaba, fueron los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, el Reino Unido y Brasil quienes han bloqueado la iniciativa. Lo dice usted, próximamente habrá una nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio para evaluar esta situación. La cosa es que se requiere la unanimidad de los países de la OMC para hacer pasar esta resolución. ¿Piensan ustedes que se podría eventualmente llegar a este objetivo, dada la gravedad que estamos registrando con el avance de la pandemia? Pues nosotros, en nuestro ADN, somos positivos, utopistas tal vez. Entonces sí, pensamos que se puede lograr. Y realmente, si los países, estos países que están bloqueando, mirarán los intereses de sus propios ciudadanos y también el interés general mundial, aceptarían que estas vacunas son bienes comunes y que los derechos de propiedad intelectual no se deben aplicar. Porque inclusive los países del norte, estos que están bloqueando, están sufriendo terriblemente, tanto las poblaciones con las medidas de confinamiento, la economía y también el nuevo rebrote y el peligro de las nuevas cepas. Entonces, esta necesidad de que el 70% de la población mundial llegue a la inmunidad es en el interés del mundo entero y no puede ser la avaricia de unas farmacéuticas las que pongan en peligro esa necesidad de que salgamos de esta crisis. ¿Cómo calificarían ustedes esta actitud notablemente de los países de la Unión Europea? ¿Es hipocresía? ¿Es egoísmo? ¿Hay un doble discurso? Países como Francia o Alemania han insistido en el hecho de que es necesario precisamente se vacune al mayor número de personas. Han dicho que apoyan precisamente que se den facilidades a los países menos desarrollados. Al mismo tiempo, países como España dicen no es necesario suspender los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo califican esa actitud? Sí, es una actitud ambigua y muy criticable y tal vez de una actitud del pasado, en el sentido de que, como decías, estos mismos países están diciendo, no es que los países del sur de todas formas no van a tener la capacidad de producir esas vacunas. Claro que sí, hay capacidad industrial, muchos remedios genéricos se producen en el sur, entonces sí existe esa capacidad. Y es también esa mirada asistencialista. No, nosotros vamos a través del COVAX, que es un mecanismo que se ha puesto en pie, a regalar un par de vacunas. Hablemos precisamente del COVAX. En este momento AstraZeneca y otras vacunas. Sí, dime. Perdón, hablemos precisamente del COVAX. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta la primera semana del mes de abril, el COVAX, este sistema precisamente que procura distribuir de manera equitativa entre los países menos desarrollados la vacuna, habría distribuido alrededor de 40 millones de dosis en 100 países. De acuerdo con la FIDH, ¿está funcionando bien el COVAX? No, no es suficiente. No es suficiente. En América Latina estamos, aparte de Chile, en una media de 2.5% de la población vacunada. No vamos a llegar nunca. El objetivo inicial del COVAX era tener 2.000 millones de dosis. Sí, se ve el avance muy lento, pero es que ese avance lento también, ¿a qué se debe? Como sabes, hay problemas de producción, hay una pelea entre los países inclusive del norte o donde se produce las vacunas para conservar el máximo de dosis. Efectivamente, países como el Reino Unido
Efectivamente, países como el Reino Unido, Canadá, tienen dosis para vacunar 4 veces a su población. Pero usted hacía referencia a los países de América Latina. Ciertamente Chile es el que más ha avanzado, ha vacunado aproximadamente a 1/5 parte de su población. El resto de los países de América Latina registran fuertes retrasos, pero ¿no hay también un problema de corrupción, de falta de administración, de mala gestión de esta situación? Se acusa a los laboratorios, pero también los países de la región tienen bastante responsabilidad en ese sentido, Colombia, México, etcétera. Sí, hay efectivamente dos problemas. Primero, el desmantelamiento de los sistemas de salud en muchos de nuestros países y también de la capacidad de poner en pie políticas de vacunas fuertes. Pero a eso se agrega los numerosos escándalos de corrupción que se han dado, que pueden ser lo que llaman en los Corona Gates, de que no hay una claridad sobre los órdenes de llegadas, pero también han habido lo que las vacunas soplas que están llamando, que no hay nada en la vacuna. Entonces, el mal manejo de los estados también agrega una capa de... Agrava la crisis. Agrava la crisis. Ciertamente. Y a eso también hay que agregar, discúlpame, Braulio, pero también de que tenemos países como Brasil que están en una denegación total a nivel estatal de la importancia de tener una política de confinamiento, de distanciación social, etcétera, mezclado con una instabilidad y corrupción. Obviamente eso no puede funcionar. Ciertamente, nos queda un poco menos de un minuto, Jimena. Países como India o Cuba están produciendo ya o cerca de producir vacunas contra la COVID. A ellos también se les va a pedir que cedan los derechos de propiedad intelectual de una manera muy breve, por favor. Claro, a todos los países que produzcan o a todas las empresas que produzcan también se necesita esa suspensión porque estamos ante un desafío que merece medidas tales como esa. Y que afecta a todo el mundo. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, habernos acompañado desde Bruselas. Gracias, Jimena. Muy buen día. Y a ustedes les damos una nueva cita en otra escala en París la próxima semana.